Yo creo que Drácula en nuestra época no podríamos hablar de una sola persona, o más bien hablemos de nuestra generación. Creo que hay muchos Dráculas, incluso muchos de ellos aún sin pagar por sus crímenes. Creo que si hablo de nombres como Ted Bundy o hablo de Richard Ramírez, de Charles Manson o de Garavito, para no irnos muy lejos, podríamos hablar de quién es Drácula en nuestra época. Porque creo que el sentido de estas personas, el sentir de estas personas, que es completamente incomprendido por todos los que no tenemos algún rasgo psicopático, marca muy bien el deseo del personaje escrito por Bram Stoker, esa sed de sangre que también está movida por la sexualidad. Entonces creo que Drácula, si mezclamos esa sed de sangre con la sexualidad y con la psicopatía, podríamos encontrar rasgos del personaje de Bram Stoker en estos personajes de la vida real. Por eso digo que también hay muchos otros que nos acompañan. Los feminicidios están al orden del día y creo que un feminicida también podría vestir perfectamente la piel de Drácula. Bueno, mi nombre es Andrés Ramírez, yo soy el director y el encargado de la adaptación de la novela de Drácula de Bram Stoker para el teatro La Hora 25. Soy maestro en arte dramático de la Universidad de Antioquia además. Bueno, yo llegué aquí en el año 2013 porque el maestro Farley Velázquez me convocó para que hiciera parte del elenco de Hamlet. En esa oportunidad fui ese personaje, específicamente fue el personaje de Hamlet en Hamlet y los tiempos del ruido, y a partir de ahí comenzó como mi carrera aquí dentro del teatro como tal, dentro del teatro La Hora 25. En esa época también, mientras el maestro Farley estaba vivo, en algún momento me dijo que le parecería interesante que yo hiciera la dirección de alguna puesta en escena para el teatro, de alguna de mis dramaturgias, y bueno, no se dio la oportunidad sino hasta después de que él fallece, en el año 2019, que la maestra Carola, quien toma el legado del Teatro La Hora 25, pues me invita a que haga parte, no solamente como artista, como actor más bien invitado, sino como artista, como docente, y también que hiciéramos como esta adaptación que yo le presenté a la maestra, no para que la montáramos, sino como para que ella desde su conocimiento y su bagaje me dijera qué pensaba de la dramaturgia, y me convocó y dijo que quería que esa dramaturgia hiciera parte pues como del repertorio del Teatro La Hora 25. Decidimos hacer Drácula precisamente porque creemos que es un personaje que sigue vigente en la imaginación de las personas, porque es un clásico de la literatura y porque además de ser un clásico de la literatura, que al Teatro La Hora 25 le interesa mucho trabajar los clásicos, el Teatro La Hora 25 siempre se ha preguntado por cómo presentar estos personajes clásicos en un contexto actual. Entonces sentíamos que este personaje y esta adaptación cumplía con todas esas características y decidimos entonces que íbamos a montarla, porque creemos que este personaje, tengo que decir lastimosamente, es un personaje vigente y que habla mucho de nuestra condición humana. Creo que todos. Creo que más bien la pregunta es ¿qué hace falta para que saques tu Drácula? ¿Qué se necesita para que tú saques tu lado brutal, tu lado asesino, tu lado sádico, tu lado horrible? Porque creo que todos somos Drácula. De los clásicos son clásicos porque siempre se pueden reinterpretar de alguna manera. Ahora se me ocurre, está muy de moda hablar de vampiros emocionales, que te chupan la energía, que te chupan los recursos, ¿cierto? Entonces ese asunto del vampirismo, del algo más que te roba algo, siempre ha estado vigente y sigue estando vigente. La sombra en un sentido de la teoría de Jung, de ese algo que está oculto en nuestro inconsciente, que representa aquello que es parte de nosotros pero que no aceptamos, que rechazamos en los demás porque no aceptamos en nosotros mismos. Eso es lo que representa Drácula, la sombra de cada uno. Una cosa muy clave e importante de los textos clásicos que se convierten en clásicos, que la posteridad los acepta, es que tienen una vida independiente del autor, ¿cierto? Hay mucho del autor en la obra, pero llega un momento en que se desliga, ¿cierto? Bram Stoker tuvo unos referentes culturales y de época hace 125 años que dieron origen a este monstruo, pero cada generación lo ha transformado en algo totalmente distinto. Entonces,
después de tanto tiempo, son otras cosas totalmente distintas de lo que seguramente quería decir el autor en su principio. Entonces, es ese asunto del lenguaje que tiene vida propia más allá de quien lo emite y quien lo recibe. Es como un ente independiente que tiene sus propios caminos. Mi nombre es Julián Ospina, yo he estado colaborando con el Teatro La Hora 25 desde 2005 como actor invitado. En esta obra en Drácula estoy interpretando a Jonathan, que es una fusión de dos personajes originales de la obra de Bram Stoker. En la obra de Bram Stoker eran Jonathan y Renfield, y en esta puesta en escena los unimos en uno solo, que es Jonathan. Yo soy Carola Martínez Bandera, directora del Teatro La Hora 25 desde mediados de septiembre del 2015, y bueno, creo que nos hemos encargado de mantener una sala abierta en la ciudad de Medellín, y eso es un logro que solamente se puede hacer con un equipo de guerreros, y eso es Andrés para nosotros. Es un guerrero más que hace parte del Teatro La Hora 25. Andrés ya desde hace unos años ya hace parte del Teatro La Hora 25, es un integrante, y desde el teatro también nos están interesando ver como las nuevas visiones. Y si en el mismo grupo hay visiones como director, nos interesa mucho. Entonces, agrandar la idea que tenía y que tiene Andrés frente a este clásico en particular como es Drácula, y también sé que tiene otros clásicos que después nos sorprenderá, ¿verdad? Me interesaba el tema de Drácula, porque siempre hay una pregunta frente a la condición humana, y no solamente desde Shakespeare o desde los griegos. Entonces nos vamos más acá y nos venimos más acá, y bueno, se encuentra Andrés con Bram Stoker. Entonces decidimos cómo sería traer ese clásico que lo han llevado tantas veces al cine, a la televisión, al teatro, y bueno, muchas otras expresiones artísticas, desde la pintura, desde la caricatura, ¿verdad? Hay una reflexión particular con este personaje, y bueno, creo que el teatro es un oráculo que incluso te va diciendo casi con qué obra y con qué personajes debemos dialogar y reflexionar, que no es otro que con nosotros mismos. Yo creo que nosotros somos luz y oscuridad, ¿verdad? Desde el teatro nosotros no juzgamos, sino que tratamos de estudiar muchos de estos personajes que uno podría pensar que hay unas mentes particulares. Y cuando se da la reflexión frente a ese vampirismo también, a todo nivel, ¿verdad? Cuando Andrés lo relaciona con todos los asesinos seriales, cuando hay una relación de amor muy fuerte entre Mina y Sigward, y nos habla donde hay que hacer más actos de amor para también empezar a encontrarnos más con estos actos y no con esos otros actos que son también muy humanos, pero que tienen que ver mucho con el ego, con el narcisismo, con la posesión, con la obsesión sobre algo, y Drácula. También tenemos que analizarnos qué hay en cada uno de nosotros de Drácula, ¿verdad? Entonces, cuando no vemos a Drácula ya, sino que hay tantos posibles Dráculas que están en nuestros entornos, porque realmente no hay una reflexión sobre nosotros mismos, de observarnos. Entonces creo que empiezan a aparecer todas estas situaciones tan dolorosas que aparecen con este personaje. Entonces desde
¿En qué momento nos podemos volver vampiros energéticos? ¿Sí? ¿En qué momento podemos dañar a otros y pasar muy campantes porque no tengo los colmillos de Drácula y porque no me gusta la sangre, ¿verdad? Pero más allá de esas características físicas, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay un ser que nos invita a estudiarnos, a estudiar mucho de nuestra condición para poder realmente crear nuevos caminos de aprender a respetarnos, de amarnos, de entendernos. Entonces creo que por eso Drácula seguirá siendo actual siempre. Mi nombre es Paulina Giraldo Hincapié, hago parte del Teatro La Hora 25 desde el año 2010. Desde ese año también pues, soy actriz. Mi formación actoral es aquí en los laboratorios de formación artística del Teatro La Hora 25. Mi personaje se llama Mina Murray, es la esposa de John Seward y es una víctima de Drácula. Creo que Drácula sigue vigente por muchos motivos, no solamente desde ese texto escrito que digamos innovó en esa época la novela de terror, sino porque todavía hoy tiene muchas cosas que decir, no solamente el personaje de Drácula, sino los demás personajes. Hola, mi nombre es Juan José Saldarriaga, soy actor ya hace más de 20 años, hago el papel de Van Helsing, soy un actor invitado aquí en Teatro La Hora 25 y bueno, yo creo que la historia de Drácula siempre estará vigente porque siempre vamos a encontrar que hay oscuridad en el corazón de muchas personas, pero también hay luz. Y esta historia es una lucha entre la oscuridad y la luz que yo creo que siempre vamos a encontrarla en todos nuestros momentos de la vida.